Te aviso. Me olvidé. Para grabar tengo que primero grabar. Vamos a empezar a grabar la clase. Recording in progress. Vamos a hacer un pequeño repaso de la anterior clase, donde hemos visto qué es la mala praxis. La mala praxis consiste en el ejercicio inadecuado de la profesión. Es la responsabilidad médica propiamente dicha. ¿Alguna duda sobre el concepto de mala praxis? Que se nos quede grabado, por favor, ejercicio inadecuado de la profesión. ¿No hay preguntas? ¿Cuáles son las causales de la mala praxis? La mala praxis es catalogada como culposa. Vamos a ver posteriormente en esta clase qué es culpa y qué es dolo. Y las causales son estas 4, que necesito que las aprendan de memoria. La impericia, la negligencia, la imprudencia y la inobservancia. Ya habíamos visto que la impericia es la actuación con ausencia de conocimientos fundamentales. El profesional que no está capacitado para desenvolverse en un área determinada. Entonces, es considerado como mala praxis la actuación de un pediatra que realiza funciones como neurólogo, por ejemplo. O un neurólogo no puede realizar las actuaciones de pediatría. No debe. La negligencia es una actuación perezosa, con falta de celo y constancia profesional. Llega el paciente a la emergencia y el médico está en el WhatsApp. Está contestando sus mensajes o está discutiendo con su enamorada. Y el paciente espera mucho tiempo para ser atendido. Por ejemplo, la imprudencia, hay muchos ejemplos de negligencia, ¿no? Y también de impericia. La imprudencia, una actuación temeraria o precipitada. Actuación que no es la adecuada. Temerariamente. Yo soy médico general, tengo el título de médico cirujano, pero si actúo temerariamente para realizar una sutura en una modelo en la región parotídea y mi pericia no es la adecuada, realizo puntos de aproximación discontinuos, voy a ocasionar una cicatriz en el rostro que puede ser deformante y estoy sujeto a una mala praxis por una actuación temeraria. Debería realizar esa sutura el cirujano plástico. Y la inobservancia, cuando no cumplimos los reglamentos y las normas existentes. Tenemos que conocer los protocolos de actuación. Tenemos que conocer las normas existentes. Para cada actuación tenemos normas y reglamentos. ¿Cómo vamos a actuar en una preeclampsia? ¿Qué medicamentos vamos a administrar? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Cómo vamos a actuar en una neumonía? ¿Qué medicamentos debemos utilizar? ¿Qué exámenes complementarios y de gabinete debemos solicitar para no entrar en la inobservancia de las normas? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a ver cuándo hay mala praxis. Cuando sucede la mala praxis, cuando hay indicios de mala praxis o cuando hay denuncia de mala praxis, o de pronto se presenta una auditoría médica, quiero enseñarles que la auditoría médica es interna y externa. Eso no está en las diapositivas, pero les estoy explicando ahora. La auditoría médica puede ser interna y externa. La auditoría médica interna es solicitada por el personal del hospital
o también puede ser solicitada por un usuario o cliente externo. Esta auditoría interna es no punitiva, es capacitante. Busca encontrar los errores que se presentan en atención, por ejemplo, en atención de admisión de ginecología. Quizá están tardando demasiado en admitir a las pacientes ginecológicas. Y se realiza un informe al director del establecimiento de salud. Y es el director del establecimiento de salud el que realiza las correcciones. Puede hacer un proceso administrativo, una llamada de atención verbal o también una llamada de atención escrita con un memorando. Esa es la auditoría médica interna. Pero la auditoría médica externa es solicitada por los administradores de justicia, los jueces y los fiscales. Y esta auditoría médica externa es punitiva, es sancionante. Esa es la diferencia entre estas dos auditorías. Y cuando sucede una denuncia de mala praxis, el agente fiscal o el juez decomisa el expediente clínico o, en su defecto, una fotocopia del expediente clínico. ¿Qué hacemos en nuestro medio aquí en Trinidad? Los jueces secuestran el expediente clínico que ha sido denunciado, sacan una fotocopia y luego devuelven el original al establecimiento de salud. En algunas oportunidades es el juez el que se queda con el original y devuelve una fotocopia legalizada al establecimiento de salud, con el compromiso de devolver después el original al establecimiento de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué hacen esto? Para que después no tengan que alterar la historia clínica los profesionales en salud. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de modificar, de corregir la historia clínica, que es imposible de corregirla sin que los auditores se percaten de que la historia clínica ha sido aumentada, corregida, alterada. Hay técnicas especiales que tienen los auditores médicos para evidenciar de que las historias clínicas han sido modificadas. Por eso, queridos alumnos, les recomiendo el llenado correcto de la historia clínica. ¿Cómo debe ser el llenado correcto de la historia clínica? Alguien me dice, el llenado correcto debe ser con letra clara, con bolígrafo azul. ¿Sí? Y en la noche hay reglas en los establecimientos de salud, normas. Por eso, cuando entramos a trabajar en un establecimiento de salud, debemos conocer las normas. Hay establecimientos de salud que indican como norma realizar las atenciones matutinas con bolígrafo azul, las vespertinas, las de la tarde, con bolígrafo negro, y las nocturnas con bolígrafo rojo. Pero todo de acuerdo al protocolo de atención que tiene cada establecimiento de salud. Entonces, tienen que preguntar eso. ¿Alguna vez les había orientado que ustedes deben tener en su mochila, en su bolsón, un pequeño bolsón más pequeñito con toda clase de bolígrafos de todos los colores, con un Radex especial que pueda borrar lo mejor posible, borrador, calculadora, y ahora en nuestro caso con el COVID, todos deben tener un oxímetro y obviamente su fonendoscopio, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué es responsabilidad vicariante? Es la responsabilidad que un médico tiene por los actos realizados por otra persona o colegas bajo su tutela. Si ustedes están realizando práctica en el hospital como alumnos de 5º año de medicina, están bajo la tutela de su profesor.
y él es el responsable de alguna mala praxis que ustedes puedan realizar. Por ejemplo, si les está enseñando a intubar su profesor de anestesiología, él debe estar parado al lado de ustedes, fijándose de que no lesionen, por ejemplo, las cuerdas bucales al intubar, fijándose de que no se equivoquen y en vez de entrar a la tráquea, ingresen al esófago, etcétera, etcétera. Entonces, si van a enseñar, si van a capacitar a alguien, deben estar a su lado, fijándose cómo les están enseñando y ustedes deben solicitar cuando les están enseñando la presencia de un tutor a su lado. Porque si ustedes intentan realizar una acción sin la vigilancia de un tutor, sin la vigilancia de un profesor, pueden realizar actos de mala praxis. Y los actos de mala praxis van a ser sancionados a ese tutor que debía estar a su lado. Pero ustedes también van a tener una responsabilidad administrativa. No responsabilidad penal, pero sí responsabilidad administrativa, que si están haciendo, por ejemplo, su internado, se traducirá en el aumento de un mes más en la rotación que están realizando, por ejemplo, de ginecología. Entonces, deben solicitar la presencia de un tutor. No hagan una actitud imprudente, una actitud temeraria. No, yo atiendo el parto y realizo la episiotomía sin problemas, porque ya le vi al jefe de ginecología cómo se hace. No, deben esperar la tutela, solicitar la tutela, porque todavía no son profesionales, no tienen matrícula. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Está entendido? Muy bien. Sí, doctor. Muy bien, entonces seguimos. La responsabilidad del médico residente. Cada profesional debe indicar por escrito y con la firma correspondiente lo que ha autorizado a hacer a otro. Si a ustedes les dicen, realice cuando están haciendo su práctica de cirugía, a ver, interna Bianca Monteiro, vaya a la sala 8 y cure al paciente número 3 de la cirugía de colecistectomía. Y usted se va y empieza a curar. Pero tienen que decirle por escrito. Tiene que ponerle el cirujano realizar curación de herida operatoria con limpieza, con agua oxigenada, povidona iodada, cambio de gasas, sin movilizar los drenajes de Penrose que se encuentran en la herida, por ejemplo. Adelante, Carla. Doctor, y en caso que el médico que esté a cargo de nosotros no nos dé una autorización escrita, que solo sea verbal, que nos diga, vaya, realice esa curación a tal pieza y no nos dé algo por escrito, ¿nosotros tenemos que pedir eso? ¿Tenemos que pedir o nos quedamos calladitos? La norma... Es que la mayor parte nos dicen nomás que vaya allá a tal lado, pero no dan por escrito. Esa es mi pregunta, doctor. Está muy bien, muy buena la pregunta. Nos dicen casi siempre, en un 99%, vaya y cure. No nos dan por escrito. Entonces, le solicitamos que nos lo ponga por escrito en la historia clínica. Ahora, en su defecto, tendríamos que pedirle que nos enseñe a realizar la curación. Ya, doctor, gracias. Como usted recordará, Carla, alguna vez les comenté en clases, cuando yo realicé la primera curación, cuando hacía mi escritura en el Hospital Gastroenterológico en Sucre, yo estaba en segundo año de medicina,
y entré a la escritura. Realicé la curación porque me indicó el cirujano de una herida postoperatoria de apendicectomía y tenía un drenaje de Penrose, o sea, la manguerita que está en la herida y que comunica la herida con el exterior para que salga la secreción purulenta de la peritonitis que se ha producido en el paciente. Y como yo no tenía conocimiento, con mi otro compañero, que ahora es internista en Tarija, el doctor Antonio Flores, curamos la herida y como se movía el dren, lo retiramos. Tuvieron que volver a entrar a cirugía para volver a poner el dren. Y se armó un tremendo lío en el hospital. Y al final, ¿quién era el responsable? El cirujano que nos mandó a curar sin enseñarnos y mostrarnos o darnos alguna indicación. Entonces, tenemos que solicitar. Deberíamos, si no nos dicen por escrito, deberíamos registrar en la historia clínica. Tenemos que aprender a seguir las normas. Si no les dan por escrito, entonces ustedes registran en la historia clínica, se realiza curación al paciente por indicación verbal del doctor Juan Carlos Pérez, jefe de cirugía, para que ustedes deslinden responsabilidades. Es lo mismo que sucede cuando ustedes trabajan como médicos en un centro de salud de aquí, de nuestra ciudad, por ejemplo. El paciente va, le realizan la apendicectomía en el Hospital Trinidad y luego le dicen al paciente, los residentes o quizá el cirujano, usted ya no va a venir aquí al hospital, se va a hacer curar en su centro de salud. Y el paciente llega y dice, dijo el doctor que me cure, el que me operó. Pero nosotros como médicos generales no sabemos después de cuánto tiempo le vamos a retirar los puntos, por ejemplo. Sabemos por la literatura que entre 7 a 10 días se deben retirar los puntos de sutura. ¿Qué ha sucedido? Uno de nuestros médicos recién egresados ha llegado la paciente post cesárea y después de 3 días le ha retirado los puntos. Porque la paciente le dijo que le tenían que curar y que también debían retirarle los puntos. Y la herida se abrió. El médico del centro de salud más especializado, por ejemplo, un segundo o tercer nivel, como es el materno, debe enviarles la nota de contrarreferencia. Ustedes le envían el paciente con referencia para que haga la cesárea y el médico, el ginecólogo del Hospital Materno Infantil debe enviarles la contrarreferencia. Adelante, Daniel, ¿qué nos preguntaba? Doctor, en el caso de que, o sea, aquí normalmente es casi un 100% le voy a decir el tema de que vaya y haga esto y no hay algo escrito. Entonces, ¿cómo sería el tema de que el estudiante o la persona se pueda proteger, respaldar? Porque si yo le digo a un docente o a un médico, a un especialista, deme algo por escrito, doctor, para que vaya a hacer, le he dicho que vaya o se va a aplazar y listo. Y la norma queda como siempre, pobre norma que la andan violando siempre, ¿no? Y no hay de dónde escaparse, no hay de dónde agarrarse. Y el que queda mal es el estudiante, por no seguir la orden del médico, del especialista, en varios casos, ¿no? No solamente en tema de curación. Vaya a emergencia, vaya a llenar historias clínicas, vaya y no hay algo escrito, ¿no? Como decir, y ellos se respaldan, digamos, en que las responsabilidades de un estudiante es hacer esto y obedecer a su médico, y nosotros no tenemos un respaldo donde protegernos, digamos. En el caso de usted, el ejemplo que usted decía, usted tenía que la orden que le habían dado al médico y el médico había mandado, pero si vamos a lo que era legal, quienes retiraron el drenaje fueron ustedes, ¿no? Y la norma debería sancionar a ambos, pero que cayó sobre el médico que los mandó. ¿Cómo nosotros nos podemos proteger, digamos, ahora? Y mismo cuando, como usted dice, en la contrarreferencia, si me mandan algo sin escrito, no puedo despachar a mi paciente y decirle, ¿sabe qué? No me mandaron una orden para que yo haga curación y volverlo a mandar al materno.
Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para, o qué regla, qué norma sería la que nos protege? Vemos que este tipo de situaciones es una falla de nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos que informar esas situaciones que se están presentando. Cuando sean médicos y no les envíen la nota de contrarreferencia, entonces ustedes informarán al jefe de referencia y contrarreferencia que ahora tiene cada sede, precisamente por este tipo de situaciones. Le informarán que del materno infantil le han enviado una paciente sin nota de contrarreferencia para que usted realice las indicaciones que debe realizar en el centro de salud, porque los del nivel más especializado son muy buenos para decir que los centros de salud deben curar. De acuerdo, lo deben hacer, pero bajo indicación de los especialistas. Deben manejar las boletas de referencia y contrarreferencia. Y cuando ustedes estén como estudiantes, tienen que solicitar, con todo respeto a su maestro, a su profesor, que por favor les enseñe y les indique cómo tienen que hacer. De lo contrario, registrarán en la historia clínica que realizan la curación por indicación verbal del doctor, el nombre y el cargo, porque recibirán una sanción administrativa como estudiantes. Esa vez los dos estudiantes fuimos sancionados y nos quedamos de turno todos los meses, todos los fines de semana del mes. Durante un mes nos quedamos de turno en el gastroenterológico, con una llamada de atención que si volvíamos a hacer algo así, nos retiraban de la escritura. Entonces, tenemos que ir mejorando. Ustedes son la nueva generación y deben ir mejorando este tipo de situaciones. La causa más frecuente de mala praxis en nuestro país es la negligencia médica. O sea, por ejemplo, especialistas que autorizaron por teléfono al médico residente iniciar una operación. Empieza la operación el residente y la termina. Y el médico de guardia no llega. Está cambiando. En un principio los médicos que estaban de guardia dormían en su domicilio y eran médicos por teléfono. Les llamaban por teléfono y se apersonaban por el hospital cuando era necesario, daban indicaciones. Ahora ya ha cambiado nuestro medio, ya los médicos de guardia se quedan en el hospital, pero queremos ver si todavía cumplen a cabalidad su función de estar despiertos las 24 horas. No tienen ellos permiso para dormir. Ustedes cuando están de guardia no tienen permiso para dormir. El médico que trabaja 24 horas solo trabaja 2 veces a la semana y los otros días los utiliza para descansar. Entonces no puede decir la enfermera: espere un momento al paciente, el médico está descansando, le voy a hacer despertar. Son aspectos de mala praxis que se realizan, ¿no? O un cirujano que ante dificultades del residente en el curso de una safenectomía bilateral, ¿dónde se encuentra la vena safena? ¿Alguien me dice? La parte posterior del muslo, la parte inferior del pie. Ya, muy bien, muy bien. En vez de tomar a su cargo la introducción del dispositivo el cirujano para la extirpación de una vena varicosa de la safena, se limita a dar instrucciones verbales al residente, lo cual lleva al error de extirpar una arteria en vez de una vena, con lo que posteriormente se realiza la amputación por la necrosis y gangrena del miembro inferior. Sucede, tal vez ustedes se asombren, sucede. Ha habido casos y tenemos todavía un caso en el que estamos actuando como auditores médicos, donde se ha realizado una nefrectomía derecha cuando debía ser izquierda. Aquí está la arteria y la vena. Se debía haber realizado la extirpación de la vena, pero el residente realizó la extirpación de la arteria y obviamente el paciente perdió el miembro inferior o la extremidad inferior.
Otros casos de mala praxis, cuando se rechaza injustificadamente a una persona grave. Cuando se niega la atención en una urgencia y una emergencia. ¿Sabemos la diferencia entre urgencia y emergencia? Por favor, van a estudiar y les voy a preguntar y les voy a calificar, obviamente, ¿ya? Para la próxima clase van a ir repasando esos dos conceptos. ¿Qué es urgencia y qué es emergencia? También es mala praxis cuando se realiza alta prematura de un paciente que aún está delicado. Por librarnos de los pacientes, por hacer que haya un vacío en las camas del hospital para admitir a otros, damos de alta a un paciente que todavía está delicado. Otro ejemplo de mala praxis, el daño corporal por equipo o instrumental en malas condiciones. Por ejemplo, cuando realizamos curaciones con equipos que están contaminados, con equipos que tienen sarro, a veces nuestras tijeras están llenas de óxido y podemos producir una infección por tétanos en nuestros pacientes. Lesiones producidas por el paciente por descuido del personal. Alguna vez hemos tenido casos, por ejemplo, en pediatría, en la incubadora le han puesto al nivel máximo de calor y las enfermeras se retiraron a celebrar el cumpleaños de otra de sus colegas. Y cuando volvieron, el niño había fallecido por quemaduras. El bebé que estaba en la incubadora. Trataron de cubrir el hecho, pero fue imposible porque se les realizó la sanción correspondiente y la sanción penal correspondiente. ¿Y quiénes fueron a la cárcel? Las enfermeras que estaban a cargo y el jefe de pediatría. Entonces, ese tipo de descuidos, por ejemplo, ¿no? Y el daño por error en administración de medicamentos, errores por sobredosis, especialmente. Por eso es que les he enseñado a realizar la dosificación por kilogramo peso, cuando la mayoría de ustedes eran mis alumnos en neumología. ¿Recuerdan? Dentro de unos segundos se va a cortar el Zoom, se termina inmediatamente. Empezamos, por favor, con el otro Zoom a las 9:30. Vamos a ver si podemos adelantar algo, ya que les he dado tarea de qué es urgencia y emergencia. Entonces, también les voy a dar la tarea de que investiguen cuando las lesiones son graves, cuando son gravísimas. Lesiones graves y leves y lesiones gravísimas, quiero que investiguen el tiempo, por favor, de acuerdo a la legislación boliviana. Cuando una lesión es leve, grave o gravísima, de acuerdo al... Muy bien. Ahora que estamos en la grabación, queridos alumnos, quiero explicarles, hacerles recuerdo a todos, que la nota de práctica es sobre 35 puntos, ¿no? 25 puntos van a dar examen escrito de práctica y 10 puntos les voy a calificar de las preguntas o de la pregunta que les voy a hacer en práctica o de las preguntas que les voy a hacer en teoría de esta tarea que les estoy dando. Les estoy preguntando, les estoy pidiendo que investiguen lo que es urgencia y lo que es emergencia. Y en la clase del viernes les voy a preguntar, no sé, a Carolina, por ejemplo, que está en pantalla, le voy a preguntar, Carolina Corani, deme la definición de emergencia. Y Carolina me la tendrá que dar mirándome a la pantalla directamente, no leyendo de su hojita que está al lado de su computadora o al lado de su celular. Lo que quiero es que aprendan de memoria la definición de urgencia y emergencia y les voy a ir calificando. Si Carolina me responde correctamente, entonces tiene los 10 puntos de práctica.
pero también le voy a preguntar en práctica, otra pregunta cuando estemos pasando práctica. Y voy a promediar esas dos notas. Si Carolina me responde bien la tarea de urgencia y emergencia, pero no me responde en la práctica y tiene 0, entonces le va a ayudar su respuesta que tuvo en clases. Voy a dividir las dos notas y le voy a poner 5 sobre 10, o dependiendo de la nota que ella saque. Esto porque yo necesito que ustedes algunos conceptos los aprendan de memoria, los tengan en la mente para que los manejen cuando llegue el momento. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito que ustedes me digan que si les parece o no, obviamente con la evidencia de la grabación. Bueno, imagino que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, doctor, está bien. Está muy bien. Entonces, van a investigar lo que es urgencia y emergencia y de lesiones graves y leves, el tiempo de sanción que da el Código de Procedimiento Penal y de acuerdo a los días de incapacidad, cuando las lesiones son graves y leves. Y de acuerdo a los días de incapacidad que el médico otorga, cuando son lesiones gravísimas y cuánto de sanción da el Código de Procedimiento Penal cuando el médico ha provocado una lesión gravísima en el paciente o se ha producido una lesión gravísima, por ejemplo, en un hecho de tránsito. ¿Por qué razón? Porque a ustedes les van a pedir que hagan el certificado médico. Y ahí muchas personas le dicen, por favor, póngame 15 días de impedimento. O por favor, póngame 30 días de impedimento. Entonces, ustedes tienen que conocer para no cometer ese error. Por eso es que les voy a calificar la próxima clase. Y solo son unos cuantos, unos 6 o 7 a los que voy a preguntar. Pero ya todos estarán sujetos a evaluación. Entonces, hay una falta de una legislación específica sobre la mala praxis en nuestro país. Los juicios de mala praxis se llevan a cabo cuando hay lesiones graves y leves, cuando hay lesiones gravísimas, cuando hay lesiones dolosas sin intención de hacer daño o cuando hay homicidio culposo. Vamos a ver qué significa dolo y culpa. Son lesiones que son, mejor dicho, son conceptos que tenemos que tener bien claros. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. ¿Qué es dolo? Es el engaño o fraude llevado a cabo con la intención de dañar a alguien. O sea que existe la intención de dañar a alguien. La palabra dolo es de origen latín dolus, que significa fraude o engaño, y se relaciona con la intención de producir daño. Les repito, intención de dañar a alguien, intención de producir un daño mediante la acción o la omisión. Entonces, el dolo es cuando se busca dañar a alguien. ¿Cuáles son los elementos del dolo? Pero antes, ¿alguna pregunta en dolo? Todavía no me pregunten lo que es culpa. Solo el concepto de dolo. Intención de dañar. Eso es lo que quiero que se les quede. Pero ustedes tienen que también conocer el concepto y la definición académica. Intención de producir daño mediante la acción u omisión. Así es como me deben responder en el examen. Obviamente, les voy a calificar si me ponen que sí ha habido las ganas de lastimar a alguien, pero tenemos que aprender a manejar la definición académica para mostrar la calidad de profesionales que vamos a ser. Entonces, aprendan la definición académica que es el dolo es la intención de producir un daño mediante la acción u omisión.
pero ahora ya les expliqué lo que es dolo, ¿no? Los elementos del dolo, en base al conocimiento, saben las personas que están realizando un hecho antijurídico, un hecho contra la ley. Tienen la voluntad de realizar el delito. Es un delito. Lastimar a alguien, estafar a alguien es un delito. Y en lo que se refiere a la acción, buscan realizar ese tipo de acción. Quieren realizar ese tipo de acción. En otras palabras, yo busco mi revólver, salgo, le toco la puerta a la persona y le disparo en la cabeza. Entonces, eso es una acción. He buscado realizar el daño a la persona. El dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito, una conducta punible. No punible, sino punible. Es decir, se busca un resultado punible a través de manifestaciones externas representadas en un resultado que nosotros hemos buscado, que nosotros hemos querido realizar. Eso es el dolo. ¿Y qué es la culpa ahora? La culpa es la omisión de la conducta debida para evitar daño. Bien sea por negligencia, imprudencia o impericia. He omitido una conducta adecuada en una acción médica, en nuestro caso, una acción en salud, que se ha producido en daño hacia el paciente. Y este daño puede haber sido por negligencia, por imprudencia, por impericia o por inobservancia. La culpa se diferencia del dolo porque el sujeto no actúa con la intención de provocar las consecuencias que ha producido su forma de actuar. O sea que la persona o el profesional no se levantó esa mañana, mientras se cepillaba los dientes pensó muy bien, tengo que operar dos apéndices ahora y uno voy a cortar la arteria apendicular y que tenga una hemorragia interna a mi paciente. Y al otro le voy a operar bien. No nos levantamos con esa idea, ¿no es cierto? Tendríamos una alteración patológica, psiquiátrica, si nos levantaríamos con esa intención, ¿no es cierto? Una alteración psicótica. Entonces, nosotros no nos levantamos con la idea de hacer daño, pero sí no hemos realizado una conducta debida y eso se traduce en un daño al paciente, eso es la culpa. En cambio, el dolo, la intención de cometer el acto y causar sus consecuencias. Pongamos otro ejemplo para que lo podamos entender con esta diapositiva donde estamos viendo ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Un accidente? ¿Ha habido un accidente, doctor? Accidente. Muy bien. Ahora nos vamos a acostumbrar a utilizar la terminología adecuada. Es un hecho de tránsito. Porque no sabemos si fue un accidente. Puede haber sido con intención o sin intención, con dolo o con culpa. Entonces, ahora hablamos de hecho de tránsito, para que podamos llenar correctamente, además, nuestro certificado de defunción. Bueno, entonces, nosotros nos vamos, pongamos un ejemplo, nos vamos a una fiesta donde nos invitan una botella de whisky, pero vamos en nuestro automóvil. Y terminamos la botella de whisky. Obviamente, una botella de whisky para una persona produce un grado alto de nivel en la sangre y eso va a disminuir y algunas veces va a inhabilitar las funciones de control, especialmente el freno a nivel cerebral se inactiva y bueno, nos volvemos supermanes,
y empezamos a correr en el automóvil y producimos un hecho de tránsito. Esa es una acción culposa. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que no debíamos conducir en estado de ebriedad, pero no lo hicimos con la intención de realizar el hecho de tránsito. Pero sí estábamos con conocimiento de que no debemos conducir en estado de ebriedad. Como también nosotros tenemos conocimiento de que no debemos realizar, en este caso, por ejemplo, en la imprudencia, una actividad temeraria, o en la impericia, realizar actividades en salud para la cual no estamos capacitados. Veamos las formas de culpa. El tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad, sino por la forma en que se obtiene esa finalidad. Se viola, esto es lo más importante, un deber de cuidado. Se viola un deber de cuidado. Por ejemplo, la imprudencia, la infracción al deber de cuidado. La impericia, la culpa profesional por falta de experiencia en una profesión o arte. Impericia, culposa, falta de experiencia. El electricista, que lo llaman a ustedes porque tiene su letrerito en una maderita en la calle y necesitan al electricista, lo llaman para que repare su ducha. Esta persona repara la ducha, pero no realiza la conexión a tierra correspondiente. Ustedes ingresan a la ducha con los pies mojados sobre el piso, abren el grifo y les pasa tienen un choque eléctrico por contacto con la llave y el agua. Entonces ha habido impericia de falta de esa persona que ha realizado el trabajo en electricidad en su domicilio. Lo mismo con nosotros como médicos. Nosotros no podemos realizar una cirugía neurológica si no somos neurólogos. Y la negligencia, la falta de preocupación. No lo ha previsto como posible el resultado. De la negligencia, un actuar indolente, un actuar pasivo. Esas son las formas de culpa y de dolo. ¿Alguna pregunta en culpa y dolo? ¿Se ha comprendido? Muy bien, me alegra mucho. Veamos lo que es el secreto médico. ¿Qué es el secreto médico? La confidencialidad. El secreto médico es una fórmula que expresa el deber, el derecho y la obligación del profesional médico de guardar reserva de lo que ha visto, oído o actuado en el ejercicio de la profesión, siempre que él juzgue que existe una justa causa para ello. Entonces, somos nosotros los que decidimos si vamos a guardar la confidencialidad y el secreto médico de acuerdo a esa justa causa. Vamos a decidir eso en base a los conocimientos que tenemos de ética, de bioética, de deontología médica, de la formación profesional, de la moral que tenemos y de la norma que indica que la confidencialidad con el paciente es un derecho y un deber, un derecho del paciente, un derecho de nosotros como médicos y un deber que tenemos. Entonces tenemos que cuidar siempre la confidencialidad. Vamos a tener pacientes con VIH, no sé, con tuberculosis, con hanseníasis. Entonces tenemos que guardar la confidencialidad de nuestros pacientes, ¿no? Adelante, Daniel. Doctor, en el caso de la confidencialidad del médico, esto se refiere más en relación del paciente hacia las personas, ¿no? Porque no puede haber secreto profesional en el tema de los informes, ¿no? De
qué sé yo, algún trabajo o algo que se realiza y tengamos que informar sobre lo que se ha hecho, ¿no? Sobre los procedimientos realizados, sobre cualquier acción que hayamos tenido nosotros. Es más en relación hacia los familiares, parientes o personas que están alrededor del paciente, ¿no? Sí, tiene sus excepciones. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un certificado médico, ya se está alterando, no violando, alterando la confidencialidad del paciente, porque ya se está haciendo público o pública la enfermedad que tiene el paciente. No sé, cuando hacemos un certificado médico, por ejemplo, de COVID, con los días de reposo absoluto que debe guardar el paciente, entonces ya se está publicando, si desean, exagerando un poco en otras palabras, la enfermedad que tiene el paciente. Pero todo lo que el médico escucha y ve dentro del consultorio médico debe estar dentro de la estricta confidencialidad, ¿no? Desde un principio tenemos que aprender a guardar eso, ¿no? Cuando estamos en el internado, por ejemplo, salen, te cuento que mi paciente tiene, no sé, hanseníasis. Les vas a tener cuidado. Quizá lo hacemos con el bien de proteger o cuidar a nuestro compañero, pero desde ahí es que tenemos que aprender a tener la confidencialidad. Pero algunos de ustedes me van a decir, ¿qué tal si se contagia? Todos tenemos que cuidar las normas de bioseguridad cuando atendemos a un paciente. Todos tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, lo que nos preguntaba Daniel, hay un secreto médico absoluto y un secreto médico relativo. El secreto médico absoluto consiste en la reserva total, completa y permanente de los hechos conocidos. Y un secreto médico relativo que deja a opción del médico la reserva o la divulgación según existe o no justa causa. Somos nosotros los que vamos a decidir si vamos a utilizar este secreto médico relativo. Bueno, no sé, supongamos que Guadalupe es psiquiatra y diagnostica una esquizofrenia paranoide con psicosis de grado alto, severo en un paciente. El paciente que tiene esas alteraciones, sabemos que no siente, solamente siente placer cuando mata. Y si ella detecta como psiquiatra ese peligro en el paciente, deberá informar a las autoridades correspondientes. Entonces, ahí podríamos utilizar el secreto médico relativo. ¿Paso? Este secreto médico relativo se puede alterar cuando nosotros vamos a denunciar enfermedades transmitibles a las autoridades sanitarias correspondientes. Por ejemplo, llenamos una ficha epidemiológica de COVID, ahora que está de moda, nuestro odiado COVID. Entonces, al hacer la ficha epidemiológica y mostrar a un paciente sospechoso de COVID, entra a los informes, a la base de datos del CEDES, por ejemplo, donde ya tiene información pública. Al realizar el certificado médico de los hospitales y los centros de salud solicitados por autoridades judiciales o pacientes interesados, entonces ya se está alterando la confidencialidad y el secreto médico, pero con el permiso del paciente, porque él nos está solicitando el certificado médico. En los dictámenes médico-legales que vamos a realizar nosotros cuando nos solicite la autoridad competente, ahí entonces vamos a utilizar este secreto médico relativo. Vamos a tener que informar lo que estamos viendo. También en el certificado de defunción
cuando es solicitado por familiares. Ahí mostramos la causa de la muerte, no sé, SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, teníamos que acabar este tema. La declaración del médico que atendió a un paciente herido en situación violenta intencional, también es obligación del médico informar las situaciones de actos violentos, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, deben ser notificadas. Deben ser notificadas. Es obligación de los médicos notificar ese tipo de actos o heridas violentas. Y por último, el secreto médico compartido, en la cual todos los profesionales que intervienen en el caso están enterados de la información confiada por el paciente. Es cuando realizamos una sesión clínica para llegar a un diagnóstico definitivo, para llegar a un diagnóstico que esté un diagnóstico difícil. Entonces hacemos una sesión clínica con varios profesionales y ahí se realiza un secreto médico compartido. 6 profesionales se reúnen en una mesa y analizan la signosintomatología y los laboratorios de un paciente y llegan a un diagnóstico definitivo. Secreto médico compartido. No deben salir los 6 médicos a publicar la enfermedad del paciente. No porque hayan realizado una sesión clínica entre los 6, les va a dar permiso para que salgan y compartan con todas las enfermeras del servicio, porque las enfermeras nos van a preguntar. Entonces, todo quedará registrado en la historia clínica, que es un documento médico legal que no debe ser publicado, no debe salir al público, a los familiares. Es el paciente el que dará el permiso para que se pueda informar. Doctor, de nuevo, Daniel Aime, disculpe, en ese caso, en el Código de Ética Médica dice que el secreto médico debe ser guardado en el momento en que el que lo pide el paciente, ¿no? Pero si el paciente no lo pide y se requiere, por ejemplo, en los casos de cuidados, paciente con VIH, paciente o con alguna enfermedad infectocontagiosa, se requiere informar al personal de enfermería o al personal que va a suplantar, digamos, un turno. ¿Qué sería en ese caso? Solamente se apelaría al tema de si el paciente pidió confidencialidad y si no, se prosigue nomás al informe. No puedes informar, Daniel. Si tienes un paciente con SIDA, no puedes salir y decirles a tus enfermeras, van a tener cuidado con el de la pieza 8, ese está con SIDA. No puedes. Pero la pregunta que me haces es, pero yo quiero cuidar la integridad, la salud de mi equipo, de mis enfermeras. Todos deben guardar las normas de bioseguridad para atender un paciente. No podemos informar. Esas son las normas que tenemos en nuestro Código de Ética Médica y dentro de los derechos de nuestros pacientes en la Constitución política de nuestro país, en el Código de Procedimiento Penal. Ahí está escrito. Entonces no podemos informar. Ahora, la revelación. Si nosotros realizamos la información, revelamos el secreto profesional en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, para que lo revisen, el que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado, ministerio, profesión, empleo, oficio, arte o comisión, los revelare sin justa causa, he aquí a lo que podemos apelar nosotros, justa causa. Si nosotros vemos conveniente, lo haremos en base a esta justa causa, o los usare en beneficio propio o ajeno, si de la revelación de este secreto profesional se siguiere algún perjuicio para el paciente o la persona, no estamos hablando solo de salud, será sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año.
y multa de 30 a 100 días. 3 meses a 1 año y multa de 30 a 100 días. Y además, nosotros como médicos vamos a ser pasibles a una evaluación por el Comité de Ética del Colegio Médico. Entonces ya sabemos por qué. Este es con esto terminamos el segundo tema, queridos alumnos. Teníamos que haber avanzado un poco más del tercer tema, pero como tenemos 2 clases, el viernes y el lunes, entonces vamos a terminar el tercer tema, que viene a ser escena del hecho. Y les voy a enviar, como les había indicado, el tercer tema antes de que pasemos clases al grupo de WhatsApp, para que si tienen tiempo ustedes le echen una mirada y puedan quizá preguntar algo que les quede en duda, ¿no? ¿Alguna pregunta ahora sobre nuestro tema que acabamos de terminar? Doctor, buen día. Sí, adelante, buen día. Una consulta, digamos, si el paciente ha pedido que se mantenga en reserva el hecho o la situación de su estado de salud y ese mismo paciente necesita, digamos, medicación, ¿ahí cómo haríamos? No podemos mantenernos, digamos, ocultando. No, si el paciente necesita medicación que va a ir de acuerdo a la patología que tiene, no sé, antirretrovirales en el caso de una infección por VIH, entonces está dentro de la confidencialidad. Nosotros realizamos la solicitud de medicamentos a farmacia y farmacia debe mantener la confidencialidad de la administración de los medicamentos. Por eso la confidencialidad y el secreto médico no es solo para los médicos, es para todo el personal de salud o para cualquier persona que ejerza una profesión, un arte o mejor dicho, un oficio. Entonces, se amplía este secreto médico, esta confidencialidad hacia las otras ramas, no solo de salud. Si el paciente nos indica que no quiere que conozcan que tiene cáncer de pulmón, no quiere que conozca su familia que él tiene cáncer de pulmón, no podemos indicar a la familia que él está enfermo con cáncer de pulmón hasta que él nos dé el permiso correspondiente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque en cualquier momento nos pueden realizar una demanda por mala praxis, solamente por eso. ¿Una otra pregunta? Secreto médico, culpa, dolo, ya sabemos lo que es culpa, dolo. Estudien por favor lo que les acabo de pedir para que vayan teniendo su nota y saquen una nota como debe de ser, ¿no? Una nota de excelencia, más de 90. Ustedes sacan 100, yo les voy a poner el 100. Yo estoy muy contento cuando veo que sacan 100, pero también me preocupa mucho que algunos no estudien, ¿no? Como ahora me ha preocupado, y lo digo en nuestra grabación, que muchos de ustedes están con la cámara apagada. Mariana, Hernando, Luis Enrique, Magnolia. Magnolia debería estar con su cámara encendida, no sé por qué no está. Y bueno, y todos los demás, que yo sí lo voy a tomar muy en cuenta. Bueno, queridos alumnos, ¿algo más? Entonces, terminamos doctor, en el caso, digamos, que el paciente haya determinado su confidencialidad hasta la muerte y la familia no se entere, ¿cómo nosotros nos podemos respaldar? Ya te habías olvidado de toda esa huevada. Indicando en la historia clínica que el paciente solicita mantener la confidencialidad de su patología. Con eso libramos cualquier acto que alguien pueda cuestionarnos, por ejemplo, ¿por qué no nos avisaron? Con eso, registren en la historia clínica, hagan firmar a 2 testigos con su huella digital. Para eso es su historia.
Muy bien, queridos alumnos, nos vemos el día viernes, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias.